Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver cómo realizar operaciones combinadas con números enteros. Operaciones en las cuales intervienen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y también pueden haber signos de agrupación como paréntesis, corchetes, llaves. Únicamente lo veremos para los números enteros, es decir, los que se representan con la letra Z. Bueno, para realizar este tipo de operaciones, operaciones combinadas, debemos tener en cuenta tres cosas. La primera de ellas es la ley de signos. Recordemos cómo es la ley de signos, que dice que dos signos iguales, es decir, más y más, el resultado es más. Y menos, el resultado también es más. Y signos diferentes, como por ejemplo más y menos, da menos, o menos y más también da negativo. Esta es la ley de los signos, debemos tenerla en cuenta. Lo otro que también debemos tener en cuenta es el orden de las operaciones. El orden en el que se deben realizar las operaciones matemáticas, porque tienen un orden establecido. ¿Cuál es la primera operación que se debe realizar? Bien, el orden de las operaciones dice que primero se debe realizar las potencias y las radicaciones. Como en este video no vamos a trabajar con potencias y raíces, pues omitiremos ese paso. En el segundo lugar encontramos multiplicaciones y divisiones. En segundo lugar se resuelven multiplicaciones y divisiones. Y en el tercer lugar, o sea de últimas, se debe resolver la suma y resta. Es decir, que la suma y la resta siempre van de último. En último lugar siempre se resuelve las sumas y las restas. Este es el orden en el que se resuelven las operaciones, también debemos tenerlo en cuenta. Y por último, lo otro que debemos tener en cuenta es el orden en el que se resuelven los signos de agrupación, es decir, los paréntesis, los corchetes, las llaves, etc. Los signos de agrupación. ¿En qué orden se resuelven esos signos de agrupación? Siempre se deshace primero lo que está dentro de los paréntesis. Después de los paréntesis, en segundo lugar, vamos a resolver lo que se encuentre dentro de estos corchetes. Me quedaron un poco grandes, vamos a hacerlo un poco más pequeños. Los corchetes. Y en tercer y último lugar resolveremos lo que esté dentro de las llaves. Siempre haciendo las operaciones de adentro hacia afuera. Desde la parte más interior de la operación hacia afuera. Bien, estas son las tres cosas que debemos tener en cuenta para resolver operaciones combinadas con números enteros, aparte de que debemos saber resolver cada una de esas operaciones. Miremos con ejemplos cómo se resuelven operaciones combinadas. Empecemos resolviendo la operación menos 15 más 8 por, dentro del paréntesis está menos 12, menos 19, menos 24, dividido y dentro del paréntesis está menos 6. Esta es una operación combinada. Como podemos darnos cuenta, hay sumas, hay restas, hay multiplicación. Recordemos que este puntico indica multiplicación. También hay divisiones. Algunos números están dentro de un paréntesis y pues es para especificar qué número es el que se va a multiplicar o a dividir en ese caso. Bien, ya que no hay signos de agrupación, entonces debemos resolver esta operación según el orden en el que se resuelven las operaciones con números enteros o todas las operaciones matemáticas. Primero, potencia y raíz. No tenemos potencias ni raíces, así que en segundo lugar se resuelven multiplicaciones y divisiones. Lo primero que voy a hacer es resolver multiplicaciones y divisiones. ¿Dónde tenemos multiplicaciones o divisiones? Aquí hay una multiplicación. Esto se está multiplicando, el más 8 por el menos 12, y aquí hay una división. Esto se está dividiendo. Menos 24 dividido en menos 6. Hago primero esas dos operaciones. Los números que no intervienen en ellas los dejo iguales, como por ejemplo el menos 15. Y aquí viene más 8 por menos 12. Ya sabemos que aplicamos la ley de los signos. Más por menos da menos. 8 por 12 son 96. O sea que da menos 96.
Luego el menos 19 lo dejamos también igual porque no intervienen las operaciones que voy a realizar. Y luego una división. Menos 24 dividido en menos 6. Menos y menos da más y 24 dividido en 6 da 4. Entonces más 4. Ya he resuelto esas dos operaciones, las operaciones de multiplicación y división que tenía. Y una vez he realizado esas operaciones de multiplicación y división, pues procedo a resolver las sumas y las restas. Ya sabemos cómo se resuelven las sumas y las restas. Debo tomar de izquierda a derecha, ir sumando o restando dependiendo de si son números del mismo signo o de diferente signo. Empiezo con esta operación. Menos 15 menos 96, como son dos números del mismo signo, entonces se suman. Menos 15 y menos 96 se deja el mismo signo. 15 más 96 da 111, entonces menos 111. A ese 111 ahora debo hacer la operación con el número que sigue, que es menos 19. Entonces tengo que sumar menos 11 menos 19. Menos 19, los dos son de mismo signo, son negativos, se suman también, queda negativo el resultado. Menos 111 menos 19 son menos 130. Y por último, a ese resultado le sumo el 4, que era el que hacía falta, y queda menos 130 más 4. Y menos 130 más 4 es menos 126. Y con esto he terminado de resolver esta operación. Una operación combinada donde teníamos varias operaciones con números enteros. Miremos un segundo ejemplo. Resolvamos ahora la operación 26 menos 35, que está dentro de un paréntesis, cierro el paréntesis, más dentro de otro paréntesis tenemos menos 5, por, y dentro de otro paréntesis tenemos la operación de menos 15 más 32 menos 8. Cierro el paréntesis, menos 10 más 23. Esta es otra operación combinada con números enteros. Aquí ya tenemos algunos signos de agrupación. Bien, como lo dije al inicio del video, cuando tenemos signos de agrupación, lo primero que debemos resolver son los paréntesis. Así que busco las operaciones que estén dentro de los paréntesis y las resuelvo antes que lo demás. Dentro de los paréntesis encontramos dos operaciones. Aquí hay una operación y aquí hay otra operación. Voy a resolver esas dos operaciones antes, o sea, en primer lugar, ese va a ser el primer paso que voy a realizar, resolver esas dos operaciones que están dentro de paréntesis, esta y esta. Lo que no esté dentro de estos paréntesis lo dejo igual. Es decir, que en el primer paréntesis tenemos 26 menos 35, resuelvo 26 menos 35, es decir, hago la resta y me da menos 9. Aquí tenemos menos 9. Lo que no tenía que ver con el paréntesis, que era más menos 5 y por, hasta ahí lo dejo igual, porque tenemos otro paréntesis y voy a resolver esa operación que está dentro de ese paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos menos 15 más 32 y luego lo que me dé menos 8. Menos 15 más 32 da más 17. Porque se deben restar y dejar el signo del de mayor valor absoluto, ¿no? Menos 15 más 32 da más 17. Y más 17 menos 8 pues me da más 9. Es decir, que dentro de este paréntesis queda únicamente más 9. Lo demás que no tenía que ver con el paréntesis lo dejamos igual. Es decir, el menos 10 y el más 23. Y hasta ahí tenemos resuelto la primera parte, que son los signos de agrupación, los paréntesis que teníamos. Ahora vienen las operaciones. Debo resolver en primer lugar, ya sabemos, potencias y raíz, pero no tenemos. Sigue multiplicaciones y divisiones. Solamente tenemos una multiplicación, no hay divisiones. Entonces resuelvo en primer lugar esa multiplicación. Lo que no tenga que ver con esa multiplicación lo dejo igual. Entonces tendríamos que dejar igual el menos 9, que no tiene que ver nada con la multiplicación, y resuelvo la multiplicación, que es menos 5 por más 9.
observen que aquí tenemos más menos 5, es decir que más y menos da menos, menos 5 por más 9, menos por más da menos, entonces aquí quedaría menos, y 5 por 9, 45. Queda menos 45. Y lo demás que no tenía nada que ver con la multiplicación, que era el menos 10 y el más 23, quedan iguales. Y ya resolví la multiplicación. Reitero que tengan en cuenta acá que había dos signos, más y menos, da menos, y luego al multiplicar menos por más, porque había una multiplicación, dio menos, 5 por 9, 45. Y en último lugar, ahora resuelvo las sumas y las restas que encontramos ahí. Ya sabemos, podemos empezar de izquierda a derecha, menos 9 y menos 45. Menos 9 menos 45 lo sumamos y da menos 54. Ahora menos 54 menos 10, que es el número que sigue. Menos 54 menos 10 también se suman, queda negativo, da menos 64. Y le sumo 23, que es la última cantidad que hace falta. Menos 64 más 23, esas dos cantidades se restan y da menos 41. Y ese es el resultado de la operación, menos 41. De esta forma resolvemos operaciones combinadas con números enteros. Hagamos otro ejemplo. Resolvamos ahora la operación 13 dentro de un paréntesis más 7 por menos 5. Cierro ahí el paréntesis. Dividido entre, abrimos aquí un corchete. Dentro del corchete tenemos menos 6 más, y después del más tenemos un paréntesis, y en el paréntesis tenemos 9 más 1 multiplicado por menos 3. Cerramos el paréntesis y cerramos el corchete, y fuera del corchete tenemos un dividido, no, perdón, más 8. Listo. Esta es la operación que vamos a resolver. Ya tenemos paréntesis y corchetes. Resolvamos este ejemplo. Recuerden, lo primero que se resuelve es lo que tenemos dentro de los paréntesis. ¿Qué tenemos dentro de paréntesis? Voy a resaltar acá. Toda esta parte está dentro de un paréntesis. Lo que está dentro de eso hay que resolverlo en primer lugar. Y aquí tenemos otro paréntesis para resolver. Esas dos operaciones que están dentro de esos dos paréntesis hay que resolverlas en primer lugar. Dentro de ese paréntesis, como podemos ver acá, tenemos una suma y una multiplicación. O sea que debo resolver según el orden de las operaciones, primero la multiplicación y luego sí hacer la suma. Aquí también tenemos una suma y una multiplicación, primero la multiplicación y luego la suma. Bien, entonces resolviendo eso, ya dijimos primero la multiplicación, voy a dejar el paréntesis, el 13 no está en la multiplicación, resuelvo la multiplicación, tengo más 7 por menos 5, eso da, más por menos da menos, 7 por 5, 35. Eso es lo que llevamos en el paréntesis. Lo demás que no interviene en ese paréntesis lo dejamos igual, es decir, aquí dividido, aquí el corchete, aquí menos 6, más. Acá viene otro paréntesis. Entonces, hacemos también la operación. No hay que resolver todavía la suma, sino primero la multiplicación. Entonces sería 9 más 1 por menos 3. Viene la multiplicación. Más 1 por menos 3 da más por menos menos. 3 por 1, 3. Cierro. Y aquí tenemos un corchete. Cambiemos el color. Un corchete y más 8, que eran las cosas que no intervían en el paréntesis. Bien, ya estoy haciendo lo que está dentro del paréntesis. Dentro de ambos paréntesis queda una resta. Voy a resolver esa resta. Continuemos resolviendo lo de los paréntesis. Entonces, en el primer paréntesis tenemos menos 13 menos 35. Resuelvo, se restan, queda menos. Y restamos 35 menos 13 me da 22. Menos 22. Lo demás que no tenía que ver con el paréntesis, seguimos dejándolo igual.
menos 6. Aquí viene otra operación que es 9 menos 3. 9 menos 3 da 6. Con el más de afuera entonces queda más 6. Entonces tenemos aquí más 6. Cerramos el corchete y el más 8 que no tenía nada que ver con los paréntesis. De la operación que quedó debo resolver primero el corchete. Ya resolvimos los paréntesis, ahora vamos con el corchete. Menos 6 más 6 es la operación que tengo dentro del corchete. Dentro de este corchete. Entonces, el menos 22 sigue igual por ahora, dividido. Menos 6 más 6 da 0. Pues aquí tenemos 0. Y más 8, que era el número que estaba por fuera del corchete. Y ya no tenemos paréntesis ni corchetes que resolver, ya quedó una operación de división y una operación de suma. Y de esas dos operaciones, la que debo resolver primero es la división. Recordemos el orden de las operaciones, primero la división y luego si hacemos la suma. Entonces resuelvo esta división, tenemos menos 22 dividido entre 0. Menos 22 dividido entre 0 no se puede resolver. Ninguna operación matemática se puede resolver si se trata de una división entre 0. Es decir, que este resultado es infinito o indeterminado. No tiene solución por ser una división entre 0. Y ya hemos terminado. De pronto tendría solución si aquí en vez de haber dado 0 hubiera dado otro número. Por ejemplo, si aquí hubiera sido menos 7 en lugar de menos 6, hubiera dado la resta, aquí hubiera dado menos 1 y hubiéramos podido dividir menos 22 entre menos 1 y luego sumarle 8. Hubiera hecho primero la división, menos 22 entre menos 1 y luego sí le sumaría 8. Pero en este caso dio 0, no se puede dividir entre 0, es decir, no existe esa solución. No se puede dividir entre 0. Y así resolvemos operaciones con números enteros. Hagamos un último ejemplo. Resolvamos menos 1, no, perdón, menos la llave 1 más el corchete 22, paréntesis, menos 7, menos 11, cierro el paréntesis, dividido en menos 3, así. Y luego tenemos, cerrando aquí el corchete, más 12, cierro la llave, menos otro corchete, tenemos 6 más un paréntesis, y dentro del paréntesis tenemos 9 más 1 por 4, por 4, y cierro el paréntesis más 8. Y aquí cierro el otro corchete. Esta operación que se ve un poco larga es la que vamos a realizar. Recordemos el orden en el que se resuelven los signos de agrupación. Primero los paréntesis, luego los corchetes y de última las llaves. Paréntesis, claro, tenemos unos paréntesis, aquí hay una operación dentro de paréntesis, este paréntesis primero, y por acá hay otro paréntesis, este paréntesis también lo resolveremos. Y lo demás que no tiene nada que ver con el paréntesis lo dejaremos igual. Entonces resolvamos esos paréntesis, lo que no tiene que ver con ellos queda igual, es decir, aquí menos el 1 más el corchete 22 y aquí viene el paréntesis. Ese paréntesis me da menos 7 por menos 11, perdón, menos 7 menos 11, no multiplicado sino sumado, menos 7 menos 11 da menos 18. Ponemos aquí dentro del paréntesis menos 18. El 22 y el menos 18, que no tienen un signo en medio de ellos, acá no hay ningún signo, quedan multiplicando. Eso es una multiplicación, ahí le pongo el punto. Entonces queda 22 por menos 18. Continuamos con lo demás que no tenía nada que ver con paréntesis, dividido en menos 3, cerramos acá, más 12, cerramos la llave, menos, aquí el corchete 6,
y viene otra operación de un paréntesis. Dentro de ese paréntesis hay una suma y una multiplicación. Primero se hace la multiplicación y luego la suma. 1 por 4, 4. 9 más 4, 13. Suele muchas veces cometer el error de hacer 9 más 1 da 10 y luego 10 por 4, 40. Eso es totalmente incorrecto. Recuerden siempre resolver primero la multiplicación, el orden de las operaciones. 1 por 4, 4 y luego 9 más 4 son 13. Entonces aquí tenemos 6 más 13. Y el más 8 que estaba por fuera, lo dejamos también igual, más 8 y cerramos el corchete. Ya resolví los paréntesis. Ahora voy a resolver las operaciones que están dentro de los corchetes. Vamos a marcar aquí lo que tenemos dentro de los corchetes, que sería, aquí hay un corchete, que es todo esto. Voy a resolver la operación que está dentro de ese corchete. Aquí hay otro corchete, que es todo esto. Voy a resolver también esa operación. Estas dos operaciones. Lo que está por fuera de ellas va a quedar igual. Entonces tendremos que dejar igual menos, aquí la llave, el 1. Viene la primera operación con corchetes. Dentro de ella hay una multiplicación y una división. ¿Qué se resuelve primero? Pues se debe resolver primero cualquiera de las dos, multiplicación o división. Resolvámoslo en orden, de izquierda a derecha. Cuando tenemos la misma operación, multiplicación y división, nos resolvemos de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, tenemos 22 por menos 18. 22 por menos 18 y lo que me dé dividido en menos 3. 22 por 18 da 396 dividido en 3. Son 132. Hacemos la ley de los signos. Más y menos da menos. Y menos da más. O sea que el resultado es más 132. Y ya resolví lo que tenía dentro de esos corchetes. Lo que no tenía corchetes, que era el más 12, sigue estando igual con la llave menos, y aquí viene otra operación. Entonces tenemos menos, viene el otro corchete y en ese corchete dice 6 más 13 más 8. Es una suma. Resolvemos esa suma. 6 más 13 son 19 y 19 más 8 son más 27. Más 27. Esto da más 27, pero con el menos de afuera, más y menos da menos. Entonces queda con menos 27. Y ya tengo resuelta la operación del corchete. Por último, quitamos las llaves y tenemos solo unas llaves, que son estas, acá y acá. Hago esa operación, lo que no tenga que ver con esas llaves lo dejo igual. Entonces vamos a resolver la operación que está dentro de esas llaves. Dentro de esas llaves tenemos 1 más 32 más 12. Resuelvo 1 más 32 más 12, 1 más 132, perdón, da 133 más 12 da 145. Más 145 da esto, pero con el menos de afuera, más y menos da menos, entonces queda menos 145. Y ese menos 145 con el menos 27 que estaba por fuera de las llaves, resolvemos esa operación. Menos 145 y menos 27 son menos 172. Y ya he terminado de resolver la operación combinada con números enteros que tenía signos de agrupación, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Bien, mis pupilos, ya estamos preparados para hacer otro tipo de ejercicios, tal vez con potencias, raíces, utilizando las propiedades de las potencias y de las raíces y resolviendo problemas, pero eso lo dejaremos para un próximo video. Eso es todo, mis pupilos, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.